Bendiciones para todos. Una palabra de exhortación para el pueblo. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 13, verso 13 al 52. Vamos a estar haciendo este ejercicio en dos secciones. Pero por la hora, acompáñeme a Hechos, capítulo 13, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por reunirnos en torno a ella. Gracias por aquellos que han de escuchar este mensaje. Gracias porque tu nombre es exaltado a través de todo lo que se está haciendo a nivel mundial usando los medios tecnológicos. Te rogamos, por favor, que este mensaje sea de edificación para tu iglesia, de bendición para aquellos que no te conocen, y aquellos que no te conocen les den la oportunidad de vivir solo para ti. Te pedimos que por favor nos hables y nos bendigas a través de ella, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, seguimos avanzando en el estudio sistemático y consecutivo del libro de los Hechos. Aquí hemos estado observando el proceso del avance del Evangelio que empezó desde Jerusalén, prometido por el Señor Jesús, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos, que emprendieron ese viaje misionero, apelando a cumplir la gran comisión de ir a compartir el Evangelio anunciado del Señor Jesús, de las buenas noticias, no solo a los judíos sino también a los gentiles, emprendieron su primer viaje misionero. Estamos en el contexto del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Empezando y guiados por el Espíritu Santo desde Antioquía en Siria, pasando por Seleucia, llegaron a Chipre. El texto en mención, por favor, en Hechos capítulo 13, verso 13, nos dice esta palabra: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, nos dice el escritor, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. El texto nos dice que uno de los misioneros, Juan Marcos, decidió apartarse de ellos y regresar a Jerusalén. No nos dice la razón, pero de ahí en adelante eran solo Pablo y Bernabé en la tarea misionera. Cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, lugar más al occidente de Israel, diferente a Antioquía de Siria, ¿qué hicieron ellos? Por un lado, nos dice que entran a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga, pastor? La sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos. Recuerden que cada judío tenía como costumbre una vez por año ir a Jerusalén en el templo, el lugar donde peregrinaban y allá adoraban una vez por año mínimo a su Dios. Pero en cada pueblo, en cada región tenían algo que se llamaba la sinagoga. Ahí se congregaban al menos cada 8 días. El día de reposo nos dice que entraron a la sinagoga en el día de reposo. Para los judíos, ellos descansaban el día séptimo, el día sábado. Posteriormente, la escritura nos muestra cómo el día cambia del sábado al domingo, y por eso los creyentes guardamos el día domingo. Y ellos, como buenos judíos, llegan a la sinagoga y se sientan a escuchar lo que estaba pasando. Los judíos tenían por costumbre que en sus reuniones, dentro del culto público que rendían al Señor, leían a Moisés. Hablando de Moisés, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
una porción de esas escrituras la leían, y los profetas ya encontrados en el Antiguo Testamento. Después de hacer esto, después de leer las escrituras, recuerde, Pablo y Bernabé están de misioneros, llegan a esta provincia, Antioquía de Pisidia, en una ciudad, y estando allí, se sientan a escuchar a los judíos, aprovechando esta ocasión, y estando en esta ocasión, miren lo que dice la escritura: los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos. Los reconocen como judíos y les dicen: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo. Bueno, con esto me gustaría el día de hoy hablarles bajo ese título: una palabra de exhortación para el pueblo. Usted se preguntará, ¿qué es exhortación? Bueno, la palabra exhortación tiene que ver con una palabra que ayude o un mensaje de aliento o de ánimo. Lo que los judíos le están diciendo a Pablo y a Bernabé, específicamente a Pablo, es: ¿tienes algún mensaje que anime al pueblo? ¿Tienes algún mensaje que dé aliento al pueblo o que ayude al pueblo, a los que están en este lugar? Eso es lo que le están diciendo. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado, en los momentos a que nosotros como creyentes se nos pide que demos un mensaje de exhortación, qué se podría decir? ¿Qué podríamos hablar cuando se nos dice aliente a la persona? ¿Qué mensaje traes de tal manera que suba los ánimos de las personas que están alrededor? Bueno, miremos lo que hicieron estos misioneros. ¿Qué veremos en el texto? Por un lado, miremos como primer punto su auditorio. ¿Cuál es el auditorio que tienen ellos al frente? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 13, versos 15 y 16. Mire lo que dice. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ya mencionados, Moisés y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Verso 16. ¿Cuál fue el auditorio? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. ¿Cuál es el primer auditorio o cuál es el escenario, las personas que tiene al frente? Varones israelitas, judíos. Personas que practicaban el judaísmo, que leían a Moisés y leían los profetas. En otras palabras, estaban relacionados con el Antiguo Testamento. Pero no solamente tienen ese tipo de auditorios. En esa sinagoga no solamente estaban personas judías. Dice: y los que teméis a Dios, oíd. Los que teméis a Dios hace referencia a los que adoran al Dios verdadero. Personas que venían a ese lugar a aprender del Dios verdadero. En otras palabras, no está haciendo Pablo acepción de personas. De lo contrario, está haciendo que su enseñanza, su mensaje de aliento, su mensaje de exhortación va a ir a todos. En su auditorio están aquellos que desean escuchar palabra de parte de Dios. Así que en este texto vemos como primer punto su auditorio, o el auditorio que tiene al frente. Judíos y personas con deseo de escuchar a Dios. Lo segundo que quiero que veamos es la historia o su historia que Pablo usa para generar ánimo en los que están ahí. Vayan conmigo al verso 17. Dice: el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Lo que está diciendo Pablo es: el Dios del pueblo de Israel, de los judíos, dice, escogió a nuestros padres. Dentro de muchas naciones los escogió haciendo un pacto con ellos, lo enalteció y siendo ellos, y arranca su historia desde Egipto. Parta de ahí. Él arranca en Egipto y con brazo levantado los sacó de ellas. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo judío estuvo 430 años esclavos en Egipto y Dios dice en esta historia, Él los sacó. Verso 18. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto.
Él empieza narrando desde Éxodo cuando nombra Egipto. Luego pasa al desierto. Segundo escenario de la historia, el desierto. ¿Cómo lo sustentó? Ahí dice, por 40 años lo soportó en el desierto. Luego de este escenario del desierto, dice Egipto desierto, ahora pasa a Canaán, verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Si usted a lo mejor sabe un poco de Biblia, Éxodo está en el Egipto, están en el desierto y ahora llegan a la tierra prometida. Dice que destruyó 7 naciones. Verso 20. Después, como por 450 años, dice, les dio jueces. Ahora ya llegó al libro de los jueces hasta el profeta Samuel. Está contando una historia. Verso 21. Luego pidieron rey. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento cómo ellos quieren que les dé rey, así como otras naciones. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Nombra al primer rey que tuvo Israel, a Saúl, conforme al corazón de los hombres o del pueblo. Y el verso 22 dice, quitado este, o Dios quitando a Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Nombra al rey Saúl conforme al corazón del pueblo, y en esa historia les dice, miren, está un varón conforme a mi corazón, y ese fue el rey David. No solamente conforme al corazón, sino quien hará todo lo que yo quiero. Todo esto era entendible para los judíos que estaban escuchando ese mensaje, porque era su historia. Ellos leían a Moisés, leían el Pentateuco, leían los profetas. Ellos están entendiendo la historia que Pablo les está comentando. A lo mejor usted que me escucha el día de hoy no me entienda muy bien por cuanto no se ha relacionado con respecto a la historia judía, porque esto es historia judía, y no está relacionado con las escrituras desde el Éxodo hasta la época de Samuel. Le animo a leerla. Qué bonito sería que lo lea para que pueda ver entonces cómo Pablo nombra que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, luego en el desierto, luego les da una herencia en Canaán, luego hasta los jueces y Samuel hasta llegar a los reyes. El rey conforme al corazón de los hombres y el rey conforme al corazón de Dios. A Saúl y a David. De David al Señor Jesús, ¿qué nos dice? Recuerda que él está contando una historia y trae un mensaje de aliento, un mensaje que genere esperanza en el pueblo. En Hechos capítulo 13, verso 23, dice, de la descendencia de este, hablando de David, el rey David, conforme al corazón de Dios y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Dice que de ahí, del linaje real de David, Dios ha levantado al Señor Jesús por Salvador a Israel. En otras palabras, para salvar o para ser el Salvador. Dios lo levantó de ahí para ser el Salvador. Antes de su venida, dice el verso 24, la del Señor Jesús, entra en otro escenario alguien. Dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Pablo está contando la historia. Empezó desde Egipto y ya llegó a Juan el Bautista. Dice que Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Lo que Juan estaba diciendo es, bautícense para que demuestren con esto que están arrepentidos o que van a cambiar, están cambiando su manera de pensar y de vivir. El verso 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, no soy el Cristo, está diciendo Juan. Mas he aquí viene detrás de mí uno, de quien ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan, un verdadero profeta. Juan, el último profeta para el pueblo de Israel, le dice al pueblo de Israel, yo no soy el Cristo.
No soy lo que los profetas dijeron. Viene uno tras de mí que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Por favor, bautícense para que puedan demostrar que están arrepentidos. Juan, aunque un gran profeta, solo dice: soy solo un predicador que anuncia el verdadero Mesías. Pero miren por un momento. Recuerden que Pablo y Bernabé son misioneros. Están llegando a un lugar donde todavía no conocían el cristianismo a lo mejor. Y está la sinagoga judía. Se sientan en el día en que los judíos guardan el día del Señor. Y cuando terminan de leer le dicen: denos una palabra de exhortación, anímenos. Y el ánimo de ellos no es: ustedes van a ser prosperados, ustedes van a ser bendecidos, van a tener casa, carro, beca. Eso no fue el ánimo. Tu hijo va a ser sanado, tu hija va a ser liberada. No usan ese tipo de palabra. La palabra de ánimo que Pablo está usando para este pueblo que lo está escuchando, y no solamente para el pueblo judío, sino para los que son temerosos de Dios, empieza narrándoles una historia. La historia de cómo un pueblo estaba esclavo en Egipto hasta llegar al Señor Jesucristo. Vimos por un lado su auditorio, vimos por otro lado como segundo punto la historia. Veamos como tercer punto el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Aquí era necesario contar o hablar de esa palabra de ánimo que debería traer. El evangelio es una buena noticia. Hechos 13:26 dice: varones hermanos, los trata como hermanos, hijos del linaje de Abraham, recuerdan su auditorio, judíos o israelitas, y los que entre vosotros teméis a Dios, o que están con reverencia y respeto a Dios. A estos dos, a este auditorio, tanto judíos como no judíos, le dice: a vosotros es enviada la palabra de salvación. Y aquí ya está la palabra de ánimo. Ellos eran judíos, practicantes judíos, conocían esa historia. Hasta ese punto, pues decía: ¿qué ánimo nos traes? Y eso es lo que vemos en la escritura. Pero ahora Pablo les dice: a ustedes es enviada palabra de esta salvación. Todos aquellos que estaban en ese momento y que estaban dispuestos a escuchar a Dios, para ellos era esta palabra de salvación. ¿Cómo fue el evangelio? Bueno, este evangelio por un lado fue escritural o bíblico y por otro lado fue testificado. Mire lo que hace Pablo. ¿Por qué decimos esto? Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, recuerde que él llegó hasta el Señor Jesús, no reconocieron que él era el Cristo, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Lo que Pablo está diciendo es: mire, la palabra de ánimo que traigo para ustedes en el día de hoy es que hay una palabra de salvación para tu vida. ¿Y cuál es la palabra de salvación? Que en Jerusalén, tanto judíos como los gobernantes judíos no reconocieron a Jesús, ni las palabras que los profetas dijeron de él, y cumplieron la palabra porque ellos lo dijeron al condenarle. Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Noten, ellos pidieron que le matase, pero no porque ellos quisieran o tuvieran la autoridad de matarlo. Era porque los profetas ya habían dicho que el Señor Jesús debería morir. Verso 29 de Hechos 13, por favor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Notan esto? Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Es decir, que si al Señor Jesús lo entregaron a los romanos, terminaron matándolo, era porque de él eso estaba escrito, no fue porque se lo inventaron. Todas las cosas que pasaron con el Señor Jesús están escritas, no fue casualidad que esto pasara. ¿Qué pasó con él?
quitándolo del madero, es decir, él murió, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, lo sepultaron y dice, mas Dios le levantó de los muertos o Dios le resucitó. Esto es el evangelio. El evangelio entonces es que Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Pero esto no queda ahí. El verso 31 dice, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hay testigos de esto que él resucitó. Y nosotros también, dice el verso 32, Pablo hablando con estaban Bernabé y Pablo, le dicen a su auditorio, nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El Señor, Dios Padre, había dado una promesa a los antiguos israelitas y ahora esa noticia se está anunciando, dice Pablo. ¿Cuál es la palabra de salvación? ¿Cuál era la palabra de ánimo? El ánimo era, vengo con una palabra de salvación. Y la palabra de salvación era, el Señor Jesús murió para perdonar tus pecados. Pero Él resucitó para demostrar que también resucitaremos con Él. Miren, si a mí me preguntan, vaya a tal lugar y dé una palabra de ánimo, generalmente Dios está contigo, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, qué sé yo. Eso es lo que podríamos hablar, pero hoy aprendemos que la palabra de exhortación de Pablo es, o la palabra, tengo una palabra de salvación. Y salvación es que Dios murió, entregó a su Hijo para que muriera en una cruz para perdonar nuestros pecados y tus pecados. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y por último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Así que estaban esperando una palabra de aliento, y la palabra de aliento es que Pablo les lleva el evangelio. Hay perdón de pecados. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, una palabra de exhortación o de ánimo para el pueblo, para aquel que pudiera estar desanimado, para aquel que pudiera estar triste, para aquel que pudiera estar desconsolado. La palabra de ánimo es que Pablo dice, yo no hago acepción de personas. Aquí hay judíos y gente temerosa de Dios no judía. Ahora les está diciendo que les cuenta una historia de cómo arrancó desde Egipto hasta llegar al Mesías, el Señor Jesucristo, y les cuenta el evangelio, la buena noticia. La buena noticia es que ya pueden sus pecados ser perdonados. Miremos ahora cómo pueden esos pecados ser perdonados. Dice que Cristo resucitó. Miremos ahora entonces, como cuarto punto, el soporte bíblico de la resurrección. Hemos hablado de su auditorio, hemos hablado de la historia, hemos hablado del evangelio de Cristo. Ahora miremos como cuarto punto el soporte bíblico de la resurrección. Pablo ha dicho que el Señor Jesús no se quedó muerto, Él resucitó. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Así que Él confirma desde su boca de que está vivo, pero ahora va a darle un soporte bíblico a la resurrección. Vayan al verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿qué dice? Resucitando a Jesús. Resucitando a Jesús. Dios lo había resucitado. Como está escrito también en el Salmo 2, que usa Pablo para soportar la resurrección, apela a la escritura. Va al Salmo capítulo 2, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34.
Y en cuanto a que le levantó de los muertos, hablando de que resucitó, su cuerpo no se convertiría en polvo, para nunca volver más ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Usando Isaías 55, verso 3. Os daré las misericordias fieles a David. No vería entonces el Señor Jesús la muerte. En este caso, la muerte no lo podría retener. Verso 35. Por eso dice también otro salmo, apelando al Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Así que Pablo primero les cuenta la historia. Luego de contarle la historia que ellos ya conocen, cae en el evangelio, y en el evangelio te dice: Cristo murió por tus pecados, anímate con esto, Él resucitó de entre los muertos. Y un judío, a lo mejor habían fariseos y saduceos ahí, unos que creían en la resurrección, otros que no, ni en ángeles ni en nada. Así que era necesario bíblicamente soportarle la resurrección. Pablo usa al menos 3 textos. Usa el Salmo capítulo 2, usa Isaías 55, 3 y usa el Salmo 16 para decirle: Cristo está vivo. Hechos 13, 16 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su generación, hablando de a quienes reinó, según la voluntad de Dios, durmió o murió, y fue reunido a sus padres, y dice, y vio corrupción. En otras palabras, le pasó como cualquier ser humano: morimos y polvo somos, y en polvo nos convertiremos. Mas aquel a quien Dios levantó, hablando del Señor Jesús, haciendo un contraste entre el rey David y el Señor Jesús, verso 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, no fue pecador. David vio corrupción, vio la maldad, vio el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Terminó su cuerpo muriendo a causa de la heredad del pecado en nosotros. Fuimos, somos y seremos pecadores por naturaleza, heredamos esa condición. Pero gracias a Cristo, gracias al Señor, nosotros ahora, dice, mas aquel que Dios levantó, hablando de que Dios resucitó al Señor Jesucristo, verso 37 de Hechos 13, no vio corrupción. El Señor Jesús, como lo dice el libro de los Hebreos, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El apóstol Pablo deja claro que la resurrección de Cristo es bíblica, es verídica y confiable para lo que necesitamos: el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más podría alentarme a mí? ¿Qué más podría decirme va a servir para tu vida? Y es que yo pueda decir: estoy en paz con Dios, mis pecados son perdonados. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿por qué está escrita esta historia, este evangelio? ¿Por qué nos demuestra con un soporte bíblico? ¿Puede ser de ánimo para mi vida? ¿Puede ser de ánimo esta historia, este evangelio, este soporte bíblico de la resurrección para mí, para toda persona? Bueno, miremos el resultado de la historia del evangelio y de la resurrección del Señor Jesucristo. De manera positiva, vayan a Hechos 13:38. Dice: sabed esto, varones hermanos. Pablo, de manera positiva, ya habiéndoles explicado el evangelio, usando la escritura, les dice: varones hermanos, que por medio de él, miren lo que dice, se les anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está el evangelio. Aquí está la palabra de ánimo. ¿Eres una persona que toda la vida te ha sentido culpable? ¿Eres una persona que dices: definitivamente mi vida no tiene sentido? Yo necesito que alguien me aliente. He ido a psicólogos, he ido a psiquiatras, he ido a centros de rehabilitación y nada me satisface. Pues déjame decirte, ¿por qué no estás satisfecho?
No estás satisfecho porque la condena de Dios, la ira de Dios está sobre tu vida por tu pecado. Pero hoy quiero decirte que por medio del Señor Jesucristo, hoy te estamos anunciando perdón de pecados. Podrás congregarte, podrás hacer sacrificios en tus propios medios. Podrás hacer las penitencias que quieras y no satisface, no te sientes satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque solo en Cristo puedes encontrar perdón de pecados. Solo Jesucristo puede perdonarte. Y que todo aquello dice que por la ley de Moisés no pueden ser justificados. La ley de Moisés decía que ofrecieran sacrificios de animales, ir al templo, hacer esto, hacer lo otro. La ley no puede satisfacer. Dice, en él es justificado o es aprobado por Dios todo aquel que cree. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te he contado una historia. Te he estado hablando del evangelio. Cristo murió en una cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Hay testigos de la resurrección. Hubo testigos. Seguimos siendo testigos de que Cristo está vivo. Él no se quedó muerto en la cruz. Él resucitó. La pregunta es, ¿puedes creer? La Biblia dice que en Él hay perdón de pecados y en Él hay justificación. Justificación para todo aquel que cree. ¿Puedes creer esa palabra? ¿Puedes creer que Cristo puede perdonar? Pastor, pero tú no sabes el pecado tan terrible que yo he vivido. Tú no sabes la vida que yo he llevado. Pues déjame decirte, si crees que Jesucristo te perdona, es lo que te estoy anunciando. Esa es la palabra de ánimo. Ya no puedes andar más cabizbajo. Ya no puedes andar sin esperanza. En Cristo, todo aquel que cree es perdonado. La Biblia dice, mas si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué más palabra de ánimo quieres? Si confiesas con tu boca, ya tu Señor no sea el mundo, tu Señor ya no sea el alcohol, las mujeres, tu mala vida. Tu Señor no sea tu egocentrismo, tu propia vida. Tu Señor sea Cristo. Confiesa a Cristo como tu Señor, que Él gobierne tu vida. Y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice la Escritura, serás salvo. Así que hablando del resultado que hubo de esta historia, el resultado que hubo del Evangelio, el resultado que hubo de la explicación de la resurrección de Cristo, de manera positiva, hay perdón de pecados y justificación para todo aquel que creó, la aprobación de Dios. Pero de manera negativa, habrá algunos que dicen, esa historia siempre la he escuchado. E incluso he pasado al frente y he confesado a Cristo como Señor. Pero déjame decirte esto. Lo confesaste, pero no lo creíste. Realmente Cristo sea tu Señor. Pasó, mire lo que dice el verso 40 de Hechos capítulo 13. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y despreciad. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, apelando a la Escritura, Isaías dijo que algunos no irían el mensaje, no lo van a escuchar. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, pero hay algunos que no creen. Lo que dice el apóstol Pablo de manera negativa es que con este mensaje, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en ellos, que rechacen la palabra de Dios. Si has escuchado hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas, no sigas en tu arrogancia, no sigas en tu religiosidad, no sigas haciendo las cosas que a Dios le desagradan. Ven a Cristo, ven a Cristo. Él te está trayendo una historia que te trae esperanza, te trae salvación. ¿Querías un mensaje de ánimo? Pues este es el mensaje de ánimo. El mensaje que trae exhortaciones que Cristo murió en una cruz para perdonar tus pecados. Dice la Escritura, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, y si alguien os la contare.
Quiero concluir con algo. Posteriormente haremos un mensaje número 2 de este mismo texto, en este mismo contexto. ¿Qué se espera de la exhortación? Verso 42, mire lo que dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, recuerde que estaban en una sinagoga, los gentiles, hablando como primer punto, los gentiles le rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablase de estas cosas. Mire, el resultado de esta historia, de este evangelio, de esta explicación bíblica de la resurrección y de la aplicación en el cual hay perdón de pecados y en la aplicación en la cual hay justificación por medio del Señor Jesucristo. Algunos, dice, los gentiles le rogaron que el día siguiente, día de reposo, le hablasen de estas cosas. Si tú has escuchado el mensaje, si tú has creído que Cristo ha perdonado tus pecados, el anhelo en tu corazón es como ese bebé cuando toma leche materna y al rato no le dan y él grita, anhela comer más palabra de Dios. Si tú has escuchado la voz de Dios, vas a anhelar, vas a rogar que te sigan explicando la palabra de Dios. Los que no conocían de este tema estaban animados a aprender más. ¿Cómo demuestras tú de que has creído en Cristo, que tus pecados son perdonados, que realmente tu fe es genuina? Porque en ti va a haber un deseo ardiente y constante de escuchar la palabra de Dios. Vas a querer congregarte, vas a querer leer la Biblia, vas a querer orar, vas a querer aprender más de Dios. Pero también Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, despidieron a todos, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Tú que ya eres creyente, a ellos como judíos, no perseveren en la ley, les está diciendo Pablo, perseveren en la gracia de Dios. Cuando ya todos se fueron de la congregación, muchos de los judíos, y no solamente judíos, y de los prosélitos piadosos, personas que habían creído, se habían convertido al judaísmo, ¿cierto? Ahora estaban escuchando la palabra de Dios, temían al Señor. Dice que siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos, aprovechando eso que los seguían, les dicen, oiga, queremos persuadirles en algo, perseveren en la gracia de Dios. No vayan a su ley, no sigan creyendo de que conseguirán la aprobación de Dios por obras. La aprobación de Dios es por gracia, la fe en Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, no quiero terminar, tú que me has escuchado hoy, ¿has creído en Cristo? ¿Crees que por Cristo tus pecados son perdonados? ¿Crees que por Cristo tu vida puede cambiar? Bueno, un mensaje de exhortación para el pueblo, para ti que me escuchas hoy, así como Pablo lo llevó a esta sinagoga, es que en Cristo hay perdón de pecados y en Cristo hay justificación. Dios quiere salvarte. Ven al arrepentimiento. Como estás ahí, dile, Señor, perdona mis pecados. Lo he intentado en mis fuerzas, lo he intentado en mi ley, pero quiero ahora intentarlo contigo, de que tú perdones mis pecados. Que tú hagas de mí una nueva criatura. Que yo anhele tu palabra, que anhele el conocimiento de Dios. Y eso te anime. ¿Andabas fuera de Dios? Bueno, algo que te pueda animar. Escucha esto. Alguien dijo, si tienes a Dios menos todo, es igual a todo. Pero si tienes todo menos Dios, es igual a nada. Podrás tenerlo todo, pero Dios hoy quiere venir a tu corazón para que lo tengas demasiadamente todo, porque Él en tu vida te satisface. Y tú que me escuchas, que perseveras, que estás ahí con Dios, como Pablo le dijo a aquellos, perseveren en la gracia de Dios. No lo intentes en tus medios, es por fe, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. A Él sea la gloria por su palabra. Oremos en el nombre del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos. Gracias por traernos esta palabra de exhortación que nos anima a seguir perseverando
en lo que tú nos has mostrado en la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Señor Jesucristo, como Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Ven por tu Espíritu, por favor, y con tu Espíritu a nuestras vidas y gobierna sobre nosotros. Gracias por hablarnos y bendecirnos en Cristo Jesús. Amén.